La nueva escuela mexicana, según el Gobierno de México, se trata de un paradigma educativo que reconoce que en la vida escolar hay personas de diferentes pueblos, grupos y comunidades con distintas condiciones de salud, migración, orientaciones sexuales, identidades de género y estilos de vida donde se expresan lenguas de diversos grupos étnicos con preferencias culturales y políticas distintas. La comunidad debe ser el núcleo integrador de los procesos de enseñanza y aprendizaje y es fundamental dar prioridad a la opinión de los niños y adolescentes sobre los derechos que los protegen, los problemas y decisiones que afectan su vida y la de su entorno. Entonces, ¿qué papel juega la ciencia y por qué es importante enseñarla? Bien, la enseñanza de las ciencias promueve el desarrollo del pensamiento crítico y de la creatividad de los estudiantes. Es en este nivel de educación básica en donde se promueve la exploración del entorno, además de la interacción y la manipulación de los objetos presentes en dicho entorno. Según el autor Daniel Rubén Taka Guamán en su artículo La enseñanza de las ciencias naturales en la educación básica, la manera tradicional de enseñar la ciencia se limitaba a un método explicativo en el cual los alumnos fungen como oyentes pasivos en el entorno. Es decir, la información era súbitamente acumulada y no era usada ni se prestaba para la reflexión. Por ende, no se desarrollaba el pensamiento crítico. Como te decía pequeñín, hacer bombas caseras no está bien, ya que pues... Ah, ya están grabando, espera. Hola, soy el especialista Alan Cabrera y hoy vengo a darle unos tips sobre el aprendizaje de las ciencias. Bueno, el aprendizaje de las ciencias actualmente está basado en la memorización. Este método en sí no influye mucho en los alumnos, ya que solamente refuerzan su lado más memorizativo y no presencian tanto su pensamiento crítico. ¿A qué me refiero con esto? O sea, ellos no van a poder pensar cosas diferentes a los que ya se memorizó. Es así que, como recomendación a los docentes, debo decir que los docentes deberían ser la guía para estos alumnos en cuestión de hacer situaciones reales, problemáticas en las que los alumnos puedan participar y aplicar estos aprendizajes para que puedan construir y resolver casos. También hay que tener en cuenta que muchas veces los alumnos o las personas en general tienen ideas muy erróneas acerca de lo que es la ciencia. Entonces también hay que irlos guiando hacia un conocimiento verdadero en el que puedan reconstruir sus ideas, sus aprendizajes previos y puedan darle un significado real hacia lo que es la ciencia en verdad. Entonces, pues esta es mis recomendaciones y espero que se las apliquen. Continuamos con el documental. Entonces, como te decía pequeñín, no está bien hacer bromas pesadas. El método por indagación nos explica que la investigación científica es un proceso dinámico que se caracteriza por ser riguroso y por conducir a la adquisición de nuevos conocimientos. Su función es describir, explicar, comprender, controlar y predecir hechos. En palabras de Catalina Everett Marcel, nos dice que la enseñanza de la ciencia basada en la indagación busca que el estudiante comprenda las ideas científicas y que desarrolle un pensamiento científico lógico y crítico basado en el razonamiento, la argumentación, la experimentación, la comunicación y la utilización de la información. El método por experimentación es usado por los científicos para demostrar cómo ocurren determinados fenómenos en un laboratorio o en un entorno controlado en un contexto áulico. De esta manera los estudiantes ponen en su práctica sus hipótesis previamente planteadas para corroborar lo que han visto en sus experiencias científicas. En palabras de Aura Jimena García Viviescas, nos menciona que la actividad experimental es fundamental en la enseñanza de las ciencias naturales, da la adquisición de herramientas primordiales para la construcción del conocimiento científico en los estudiantes, y la experimentación en el aula tiene como propósito principal favorecer la comprensión y apropiación del conocimiento científico. El método por modelización nos dice que se constituye en una estrategia didáctica extremadamente potente, pues habilita a los estudiantes a que piensen sobre hechos clave reconstruidos teóricamente con el fin de dar sentido a los fenómenos del mundo que la ciencia intenta explicar. Según el artículo de la enseñanza de la modelización con integración de recursos TIC del Gobierno de Buenos Aires, nos dice que un ejemplo muy claro podría ser que existen simuladores virtuales y programas para modelización que se relacionan de manera directa con un elemento fundamental de las ciencias,
los modelos, objetos abstractos de relaciones entre fenómenos e ideas que nos representan mentalmente la comprensión de la realidad que observamos. Pero cuando hablamos del aprendizaje y más que nada la enseñanza, tenemos que tomar en cuenta que el maestro es el responsable de crear las situaciones problema en el cual se va a desarrollar el alumno. El alumno se da el papel de poder usar estas nociones creadas con la enseñanza para sí mismo darle solución a las situaciones problema que sean planteadas por el maestro. También tenemos que tomar en cuenta que el alumno ocasionalmente tendrá nociones mal creadas o erróneas. Entonces tendremos que ser nosotros quienes reformen estas nociones de esta manera para así poder crear un mejor entorno de aprendizaje para el niño. Tenemos que tomar en cuenta que esta introducción no debe ser espontánea y no debe ser de manera tan brusca, ya que el alumno perderá la conciencia de dónde es que está intentando relacionar estas cosas con la ciencia. De esta manera, entonces el maestro tiene que ser el encargado de darle pie a este nuevo conocimiento de manera paulatina, gradual, de esta forma poder crear una mejor noción de manera más sintética. De esta forma, también tenemos que tomar en cuenta que el alumno siempre tendrá que aprender de manera específica, con un aprendizaje específico. De esta forma podrá crear un aprendizaje más técnico al momento de tener que usar la experimentación. La experimentación será una de las mayores herramientas para que el alumno genere estos conocimientos y más que nada el interés científico para poder desarrollar estas soluciones a problemas que tengan planteados por el maestro, usando su interés científico y su experimentación, ya así atrayendo su interés y teniendo un desarrollo más pleno. Tengo que explicar las 5 fases para poder captar la atención de los estudiantes en una clase, no solo de ciencias, sino de cualquier asignatura de educación básica. Esta está dividida en 5 pasos como su nombre lo indica. Vamos a pasar cada uno de ellos. El número 1 es enganchar a los estudiantes, es captar su atención al saber científico mediante una situación didáctica o conocer los saberes previos. Número 2 es la exploración de los fenómenos, que son actividades que les permitan interactuar con el entorno en el que están y así empezar a crear una serie de nociones que les puedan ayudar en el futuro. Luego, en ese momento hay que explicar lo que son los fenómenos que están viendo en ese momento. Luego de eso hay que empezar a elaborar los conceptos, hay que empezar formulando la forma en la que nosotros vamos a empezar a entregar este conocimiento a los estudiantes. Y por último, es cuestión de tiempo que evaluemos cómo le dan uso y función a esas nociones que ellos crearon. Para la realización de estas 5 fases es muy importante revisar mucho la bibliografía de Roy Brousseau con su libro de la iniciación de la teoría de las situaciones didácticas, que escribió en el año 2007. Ahí explica mucho más a detalle en qué consiste su teoría y cómo la podemos ejecutar no solo en una clase de ciencias, sino en una clase de matemáticas, en una de lenguaje, en cualquiera de los saberes que esta nueva escuela mexicana ocupa. De acuerdo, a continuación seguiremos con el tema de la libertad de dudar, el cual es un concepto que propone el autor Rubén Takayaman en su libro La enseñanza de las ciencias naturales en la educación básica. Según él, la libertad de dudar es una actitud que permite al estudiante cuestionar, criticar y contrastar los conocimientos científicos que recibe, así como generar sus propias preguntas e hipótesis. La libertad de dudar fomenta el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo, así como la capacidad de investigación y argumentación. El autor sostiene que la libertad de dudar es una condición necesaria para lograr una alfabetización científica, es decir, una comprensión básica de los conceptos, métodos y aplicaciones de la ciencia en la vida cotidiana. La alfabetización científica es uno de los objetivos de la enseñanza de las ciencias naturales en la educación básica, junto con el desarrollo de habilidades y actitudes para el cuidado de la salud y el medio ambiente. Para promover la libertad de dudar en el aula, el autor recomienda que el docente adopte una metodología basada en el conocimiento didáctico del contenido que consiste en transformar el conocimiento científico en conocimiento enseñable, adaptándolo al nivel de desarrollo y maduración de los estudiantes, así como sus intereses y contextos. El docente debe facilitar el aprendizaje significativo mediante actividades que estimulen la observación, la experimentación, la comunicación y la evaluación de los fenómenos naturales. Muchas gracias por ver, seguimos con otros temas. Hola tribu, ¿qué tal están? El día de hoy me tocó hablarles acerca de 2 temitas. El primero
es la incorporación de teorías del aprendizaje para que nuestros alumnos obtengan ese aprendizaje y así puedan usarlo en su vida diaria. La primera teoría que me gustaría mostrarles es la siguiente. Bueno, bandita, como podrán ver aquí arribita, está una imagen relacionada a la teoría de la que les voy a hablar, que es el aprendizaje significativo de Ausubel, el cual nos dice que el ser humano relaciona conocimientos que ya tiene con los nuevos conocimientos. Que esto se puede ver dentro de una clase de ciencias, a lo mejor que los alumnos nos hablen acerca de los fenómenos naturales que ellos ven y nosotros como docentes les vamos a dar ese conocimiento, les vamos a explicar el porqué de las cosas, el por qué sucede esto. Y pues esta teoría también nos dice que genera un aprendizaje de calidad y obtención de nuevos conceptos, que con estos conceptos van a tener un mayor entendimiento acerca del por qué suceden esos fenómenos que ellos ven en su vida diaria. Y vamos con la segunda teoría, bueno, con el segundo tema, que viene otra teoría. Bueno, tribu, para finalizar les hablaré acerca de nuestro segundo tema, que es la importancia de la socialización para la obtención de un aprendizaje, apoyándonos en la teoría de Vygotsky, que es el socioconstructivismo, el cual nos dice que la interacción social es vital para la obtención de un conocimiento. Y esta teoría está presente con los científicos, los cuales interactúan entre sí para llegar a una misma conclusión. Y esto mismo lo pueden hacer nuestros alumnos, dándoles un tema a estudiar y pueden hacer una discusión entre ellos para compartir sus ideas, puntos de vista e hipótesis. En esta parte del video vamos a hablar de la zona de desarrollo próximo, que es una teoría de Vygotsky de 1979. Bueno, esta comienza con el nivel real del niño, que es el conocimiento que él ya tiene. Después pasa por la zona de desarrollo próximo, que es donde recibe apoyo, guía de un maestro o de un compañero más capaz, para llegar al nivel potencial, que pues es donde se potencian esos conocimientos y donde él puede aplicarlos con autonomía. Ahora vamos a hablar del uso de las TICs para facilitar el aprendizaje. Bueno, existen muchas plataformas que se usan para la creación de materiales didácticos, para el reforzamiento y el acercamiento al conocimiento. Bueno, aquí por ejemplo está Kahoot, EducaPlay, juegos, simuladores y pues existen muchas más. Bueno, y aquí como lo plantea Schulman en el conocimiento didáctico del contenido, bueno, aquí comentan que es lo que le permite al docente hacer enseñable su asignatura, que pues esto también incluye analogías, ilustraciones, ejemplos, explicaciones y demostraciones. Pues aquí también podrían utilizar las TICs para facilitar todo eso. You're not paying attention to me, Jack. I have to tell the other leading guy. Yeah, I know you like me better, but just have them both. Will you pay attention to me?